Hola, amable audiencia, desde la Plataforma Nacional de Youtubers, a través del canal de Tribuna, la Tribuna del Pueblo, les saluda a su amigo Isaías Colunga Morales para informarles y comentarles lo que hoy es noticia. Y noticia es la arremetida de la mafia del poder en contra de los periodistas independientes. Continúa la purga. Esto no es ninguna novedad. La novedad es que esta ocasión, durante este sexenio, la purga no es promovida desde la esfera del poder, desde la presidencia de la República, sino desde los poderes fácticos de este país, a eso que conocemos hoy como la mafia del poder, los grandes capitalistas, los grandes inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que en su afán de hacer una limpia de la prensa independiente en México y como dueños de los medios de comunicación más importantes, más influyentes del país, pues están haciendo una limpia de periodistas independientes. Hoy le tocó a Álvaro Delgado, un reportero de mucha fama, un periodista de mucha trayectoria, 27 años dentro de Proceso, en la revista Proceso, independiente de ser autor de, por lo menos son 4 libros sobre política, sobre sociología, y el otro es Alejandro Páez Varela, director de la empresa periodística independiente. Sin embargo, pues ambos periodistas tenían un programa en La Octava. La Octava es la parte periodística de Radio Centro. Radio Centro es propiedad de don Francisco Aguirre, un empresario radiofónico que viene ya desde los años 40 y que pues se convirtió a través de sus medios noticiosos y de comentarios en un medio muy influyente y pues ahí se desempeñaba no solamente Páez Varela o Álvaro Delgado, sino que también otros periodistas como Julio Hernández Astillero, que ha escrito, hace análisis político en el periódico La Jornada y que también era parte del staff periodístico de noticias de comentarios de Radio Centro, en ese espacio que se llama La Octava, porque el espacio no ha desaparecido como medio periodístico. Sigue dando cabida a periodistas que son afines a la línea empresarial, al periodismo tradicional, al periodismo chayotero, pero aquellos personajes que le son adversos a sus intereses, como son los que le he referido, así como Julio Astillero, Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer, él inicialmente escribía en el periódico Reforma. Cuando triunfa López Obrador, llega a la presidencia y en virtud de que Meyer, ese gran historiador y analista político, pues se identificaba con la corriente progresista de López Obrador, entonces es echado de el periódico Reforma. Le hace también el periódico El Norte de Monterrey y posteriormente se va al Universal, en donde es un personaje, es un periodista también incómodo. Otro periodista en las redes, pero que tiene una proyección desde Chicago y luego abre su plataforma en México, es Vicente Serrano, con su canal de Sin Censura. Un canal, un periodista que tiene mucha presencia. Estamos hablando de que tiene, no sé, 700, 800 mil suscriptores. Bueno, pues todos estos periodistas están siendo echados de la plataforma periodística llamada La Octava de la empresa radiofónica Radio Centro. Precisamos de don Francisco Aguirre. Recordar
que esto no es nuevo. Bueno, lo nuevo es que esta ocasión los periodistas son echados porque afectan los intereses de la mafia del poder, de los que detentan subrayo el poder económico nacional y extranjero que está en México y que están haciendo afectados sus intereses con las nuevas políticas de gobierno de López Obrador. Esa es la novedad, que son echados por estos empresarios. Pero en el pasado, si recordamos, cada presidente ha tenido sus periodistas favoritos, son los chayoteros, los que les cantan loas, cantan vítores al poder, y de quienes son sus críticos. Por ejemplo, recordamos así a bote pronto, Fox terminó con un programa de mucho prestigio, un programa de análisis serio, riguroso, como era el de este señor, se nos escapa el nombre ahorita, José Gutiérrez Vivo, José Gutiérrez Vivo, un periodista crítico de avanzada y que resultó incómodo para el gobierno de Fox, de Vicente Fox. Posteriormente vino el gobierno de Calderón y Carmen Aristegui, esta otra periodista de mucho prestigio nacional e internacional, pues también le resultó incómodo a Felipe Calderón y pues fue echada. Con Peña Nieto, igualmente fue una periodista sumamente incómoda, fue la autora de la investigación de la Casa Blanca y de muchos otros desgarriates que se vivían hacia adentro del gobierno, hacia adentro del sistema corrupto del PRIAN, y que en ese momento encabezaba Peña Nieto. Bueno, también resultó incómoda y pues se le pidió a MBS, la empresa periodística en la cual tenía su programa de radio, de comentarios, de noticias, Carmen Aristegui con todo su equipo de reporteros, de periodistas, fue echada vía empresarial. Los dueños de MBS Noticias le rescindieron el contrato que tenía y en esa medida quedó sin plataforma periodística. Gracias a un amparo y luego al proceso judicial que se llevó a cabo, finalmente, tarde, pero finalmente le dieron la razón a Carmen Aristegui y su equipo de periodistas y bueno, fue reinstalada. Y hoy, como le digo, pues estos periodistas y los que faltan, hay quienes dicen que en ese caso estuvieron también Loret de Mola, Carlos Loret y Joaquín López Dóriga y otros que perdieron sus espacios en medios, en espacios periodísticos estelares, los noticiarios estelares como eran el de Loret matutino y el de López Dóriga en la noche. Pero aquí, si bien fueron echados de su espacio periodístico, no fueron por intervención o por pedimento del gobierno en turno, del gobierno de López Obrador, sino que fue una actitud oficiosa de parte de Televisa, de Emilio Azcárraga Llain, que es el dueño, el socio mayoritario de Televisa, en un afán de congraciarse con el gobierno López Obradorista, los echa y bueno, se va, el caso de Loret se va a XCX con una plataforma que se llama Latinus, que por otro lado, hay que decirlo, tiene un financiamiento de los empresarios privados más importantes de México, y desde ahí se financia a Carlos Loret para que esté atizando en contra de López Obrador, como lo hace también desde Radio Fórmula Joaquín López Dóriga. Entonces, manifestando o dando a entender con su actitud de que fue el gobierno, fue López Obrador quien influyó para que lo sacaran de sus espacios estelares. No, aquí fue Emilio Azcárraga,
socio mayoritario, dueño de Televisa, quien oficiosamente actúa considerando que con su actitud crítica e irreflexiva hacia López Obrador, pues iba a afectar los intereses de la empresa de Televisa, es decir, los convenios publicitarios que se tenían y que se tienen todavía, aunque en menor medida, pero todavía se conservan algunas prebendas, no como en el pasado, que hablábamos de miles de millones de pesos, ahora son cientos de millones que no llegan ni a 500 millones, en comparación a hablar con 32,000 millones, por ejemplo, que se les daba en el gobierno de Peña Nieto, o de Calderón, o de Fox, o de los otros de Ernesto Zedillo, pues 312 millones, por ejemplo, del año pasado, pues son pocos. Aunque somos de la opinión de que no debería dárseles nada, simplemente pagarles los espacios de aquella publicidad que por mandato de ley tiene que ordenar el gobierno que se publicite. No sé, por ejemplo, los concursos, las convocatorias para concursos de obra pública y de programas muy específicos que, le digo, por mandato de ley se tienen que dar a conocer a través de los medios de comunicación, pero hasta ahí debería ser nomás. Entonces aquí la conclusión es de que los periodistas que eran echados de sus espacios en la época del prianato, hoy esos periodistas pues gozan de ciertos espacios que le son adversos a la iniciativa privada, al sector privado, al sector empresarial nacional y extranjero, y en esa medida han sido echados. Los otros, bueno, pues ahí están, aunque no tienen espacios estelares, horarios estelares de grandes audiencias, pero sin embargo ahí mantienen un espacio que pues es un cuchillito de palo todos los días y a diferentes horas hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Nos parece que este es un asunto que se debe de ventilar a la luz de todo lo que está aconteciendo y de que no es ocioso subrayar de que estamos hablando con fundamentos, con ejemplos como estos, de que existe en realidad una mafia del poder que está atacando por diferentes lados. El INE, por ejemplo, que es una institución independiente, y pues abusando de esa independencia que se ha caído en el exceso, pues ya ve cómo ha impugnado candidatos a diputados y a gobernadores de Morena, acción que no vemos que ejecute contra otros candidatos de otros partidos, lo cual es indicativo de que sí estamos hablando de una mafia del poder. Y bueno, nos parece que es un asunto que teníamos que ventilar, a reserva de que seguramente va a haber más despedidos en los medios de comunicación de periodistas independientes, y bueno, pues en esa medida ya lo estaremos comentando. Bien, amigos, pues por hoy les agradezco su atención a quienes nos ven y nos escuchan, y si el comentario le pareció interesante, pues le rogamos que lo haga más adelante, y nos estaremos viendo en el próximo comentario. Gracias.